Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí con otro tutorial de Debir y en este caso hemos cogido una máquina del tiempo, nos hemos ido al pasado, pero no al pasado de la semana pasada, no, al pasado, es decir, a los albores de la humanidad con este Tribus. Exacto, es un juego, lo estoy mirando aquí, para aquellos que tenéis aproximadamente 10 años o más, de 2 a 4 jugadores y una partida puede durar unos 45 minutos aproximadamente. Su autor, lo tenemos aquí, es Rustam Håkansson. Digo yo que se dirá algo así. ¿Qué pasa en tribus? Bueno, pues en tribus cada uno tiene su tribu, ¿eh? Entonces recorreremos los 3 primeros periodos de la historia, es decir, el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de Bronce. Paleolítico, pues ya sabéis, somos nómadas, cazadores, exploradores, ¿no? En el Neolítico pues ya nos asentamos y empezamos a ser pescadores, recolectores, y en la Edad de Bronce pues ya empezamos a establecer los primeros reinos, ¿no? Pues bueno, el objetivo de tribus es que nosotros vayamos conduciendo nuestras tribus a través de acciones, consiguiendo logros y combatiendo enfermedades, desastres naturales, etc., con el único objetivo de que nuestra tribu llegue al final de la partida con más puntos que las tribus del resto. Así que, pues, ya sabéis, vamos a ver qué nos depara esta máquina del tiempo y este tribu que viene cargadito de sorpresas. Bueno, pues aquí tenemos los componentes de tribus, os voy a explicar cuáles son y después también, pues seguidamente os explicamos por qué los hemos puesto así, ¿vale? Por un lado tenemos pues componentes de tribu, que son 15 de cada color, es decir, negro, marrón, blanco y gris. Después tenemos 15 cubos un poquito más grandes, que son los cubos de logro. Después tenemos por cada color, es decir, negro, marrón, blanco, gris. Después también tenemos conchas, tenemos cartas o fichas de sucesos, fichas de logro, fichas de acción. Después tenemos cubitos más pequeños que son los que marcan el progreso de cada tribu, también cada uno del color de cada tribu, es decir, gris, blanco, negro o marrón. Tenemos 4 de cada. Después tenemos las flechas, fichas flecha. Después también tenemos la piedra de sílex, que es la que marca quién es el jugador que comienza la partida. Y después tenemos una bolsita con un bonito colgante y tenemos 50 losetas de territorio. Son 10 por cada recurso, ¿vale? Aquí tenemos, pues, este azul es incienso, esto es trigo, esto es oro, esto es cabra y esto es caballo. Pues de cada una de estas fichas tenemos 10, con lo cual tenemos un total de 50 fichas de territorio. Esos son los componentes, y el tablero. Aquí tenemos este maravilloso tablero con esas preciosas ilustraciones. Bueno, pues esos son los componentes de tribus y vamos a ver cómo se reparten para empezar la partida. Pues para empezar, cada jugador va a recibir sus 15 componentes de tribu. Yo en este caso, por ejemplo, he escogido el color negro, con lo cual tengo mis 15 componentes de color negro de tribu. Perdón, nos he enseñado los dientes del oso. Por favor, si tenemos aquí dientes de oso con valor 2 puntos, con valor 6 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 1 punto, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí tengo los 15 componentes de la tribu que recibo al empezar la partida, más una flecha, más 5 conchas cada jugador. Aquí tenemos. Después también recibo todos los indicadores de logro, que son los cubitos más grandes, también los recibo. Y ya está, eso es lo que recibe cada jugador. Como podéis ver, pues él los ha conseguido igual, vosotros también y él también. ¿Qué hacemos? Pues desplegamos nuestro tablero, ponemos cada uno de los cubitos pequeños que nos indican el progreso en la parte, pues digamos, más baja. Las muescas que tenemos aquí, eso es la intensidad del progreso, y al lado correspondiente tenemos el punto o la puntuación correspondiente a esa intensidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos pues aumentar la población, explorar, la fuerza o la capacidad de moverse, el movimiento, ¿vale? Cogemos las losetas de logros que tenemos aquí, son 5 losetas por cada color. Aquí, por ejemplo, el marrón nos indica lo que es la edad del Paleolítico, después en verde tenemos el Neolítico y después en naranja tenemos la edad de Bronce. Lo que tenemos que hacer es primero coger las losetas correspondientes al color, por ejemplo, en este caso del Paleolítico, las barajamos bien,
Como son 5 y podéis ver que hay 4 casillas, exacto, tenemos que escoger una al azar y la sacamos, la llevamos a la caja. Y entonces disponemos al azar, y en este caso boca arriba, las fichas de logro de la edad del Paleolítico. Y vamos a hacer lo mismo con las verdes, que son del Neolítico. Bueno, vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a hacer casi lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso no las vamos a poner boca arriba, sino que las vamos a poner boca abajo. Eso sí, igualmente son 5 fichas, tenemos 4 espacios, con lo cual, al azar, una la llevamos a la caja y aquí ponemos boca abajo estas fichas de logro. Aquí las tenemos, y lo mismo con las de la edad de bronce. Bien, tenemos lo mismo, 5 fichas, 4 espacios, con lo cual una al azar se va fuera y las ponemos boca abajo. Como veréis, tenemos fichas de sucesos para cada color correspondiente, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es barajarlas, y en este caso sí que no se va ninguna fuera. Todas se quedan al lado y boca abajo, pues al lado de la época correspondiente. Y después lo que tenemos que hacer es separar los dientes de oso, los dejamos a modo de banca, no es que lo tengáis vosotros, sino que es modo de banca. Después vamos a coger estas losetas de acción, las vamos a barajar y las vamos a poner todas tal como vayan saliendo al azar boca arriba, en la parte de arriba del tablero, mostrando la secuencia de acción, ¿vale? Pues, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos nuestra secuencia de acción. Como veréis, hay 3 que solo muestran la acción y hay otras 3 que muestran o acción o logro. Esto quiere decir pues, que si cogemos alguna de estas, evidentemente tendremos que hacer esa acción, pero si después venimos a estas podremos escoger entre el logro o la acción. Ya lo veremos durante el juego. Y después tenemos nuestra bolsa con nuestro precioso colgante y nuestras losetas de territorio que contienen recursos diferentes, como, recordad, caballo, que está bien aquí, cabra, oro, trigo e incienso. Son los 5 recursos diferentes, pero eso sí, hay 10 fichas por cada uno de ellos, con lo cual todas, ahora ya sí que voy un poco a lo que se dice, pues al lío, y vamos metiendo todas las losetas de territorio. Opa, aquí está, muy bien. Cerramos la bolsa, importante, vamos un poquito de meneo, movimiento, podéis hacerlo bailando, podéis hacerlo sin bailar, eso como queráis vosotros. Si cantáis mal, pues tampoco dejadlo, no bailéis, como si bailar y cantar tuviese algún tipo de relación. Pero bueno, vamos a coger después para cada jugador 3 losetas de territorio al azar. Lo que es importante es que en esta primera ronda o en este comienzo de partida, cada recurso sea diferente, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, yo en este caso tengo 2 caballos, dejaría uno, cogería, ¡pum!, trigo, oro, pues dejo el trigo, ya está. Tenemos aquí y lo ponemos formando un triángulo. Da igual cómo pongáis los recursos en ese triángulo, lo importante es que se forme un triángulo. Y haríamos lo mismo para cada uno de los 4 jugadores. Cogerían al azar 3 fichas y después dejaríamos la bolsa bien cerradita. Bueno, y entonces ahora pues el jugador que tenga más edad es el que coge la piedra de sílex, creo que en este caso voy a ser yo. No sé si es bueno o malo, pero aquí tenemos nuestra piedra de sílex y vamos a empezar la partida. Bueno, pues vamos a empezar a jugar. En este caso, como yo soy el jugador más mayor y soy el que tiene la piedra de sílex, pues voy a ser el que empiece la partida. Esto no cambiará durante la partida de tribus, sino que por turnos iremos avanzando en sentido de las agujas del reloj y se acabará la partida cuando le toque al que me precede. Entonces, bueno, yo tengo la piedra de sílex, yo cojo uno de los componentes de mi tribu y decido en qué loseta de territorio lo coloco. Por ejemplo, en esta de oro.
A continuación lo harán mis contrincantes de otras tribus, es decir, harán lo mismo. En las agujas del sentido del reloj y sucesivamente, pues el marrón, como ya habrá tenido sus 3 losetas de territorio aquí, decidirá dónde pone su componente de la tribu, en qué territorio, después lo hará el blanco y después lo hará el gris. A poder ser que sean en losetas de territorio que tengan recursos diferentes, a poder ser. Irán poniendo ese componente de la tribu y entonces empieza el turno de juego. ¿En qué se basa el turno de juego? El turno de juego se basa en escoger acción, ejecutar acción o logro, ya lo veremos, y después volver a poner esa acción al final de la secuencia de acciones y ya veremos cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues como os decía, descripción del turno es 1. Escoger una acción, 2. Ejecutarla y 3. Llevar esa acción al final de la secuencia de acciones y moverlo todo para allí, para que siempre quede una primera de aquí. Bueno, pues vamos a ver si por ejemplo, pues qué pasa cuando yo elijo una acción. Si yo, por ejemplo, que soy el de la tribu negra, cojo la primera acción, esta no tiene ningún tipo de coste. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, por lo que sea, a mí me interesa coger esta acción o esta? Pues que tendré que pagar por cada una de las acciones que tenga que saltar hasta llegar a la que yo he escogido. Es decir, pongamos por caso que yo escojo esta, que es aumentar la población. Bueno, pues hay 1 y 2 acciones más antes de llegar a la que yo quiero, con lo cual tendré que pagar una concha por cada una de las acciones que he saltado hasta llegar a esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la de la tribu sucesiva, cuando llegue su turno, decide que quiere hacer esta primera acción? Pues si tiene una concha, se llevará la concha y se la ganará, digamos. ¿Qué pasa si quiero hacer la primera? Pues que la primera no tiene ningún tipo de coste, ¿vale? Vamos a ver en qué consisten esas acciones. Como os decía antes, aquí tenemos 3 losetas de acciones que solo tienen acción y otras 3 que tienen acción y mano, es decir, la mano es logro. Bueno, estas 3 acciones quiere decir que si escogemos alguna de esas losetas, pues haremos simplemente esa acción. Vamos primero a explicar esta. Esta es aumentar la tribu. Si decidimos coger esta acción, aumentaremos nuestra tribu en la cantidad en la que nos marque nuestro cubo de proceso. Si, por ejemplo, nuestro cubo de proceso, en este caso que es el negro, me marca que tengo 1, pues cogeré un componente más de la tribu y lo pondré en la loseta que ya tenga o que ya esté ocupada por algún otro componente, solo en esa loseta, no puedo ponerla en otro. La pondré, por ejemplo, aquí. Si por lo que fuera vamos jugando y este cubo ya está aquí, por ejemplo 3, pues si yo cogiera esa acción, recibiría 3 componentes de tribu que yo pondría en las losetas que también estuvieran ocupadas. Pongamos por caso que yo he cogido y he ganado este componente de tribu. Sigo jugando y digo, ahora quiero la acción de explorar. Vamos a esta primero, explorar. La de explorar nos permite coger tantas losetas de territorio como nos marque nuestro cubo de progreso en la barra de progreso correspondiente, en este caso la de explorar. Muy bien, pues cogería al azar una loseta de territorio. En este momento ya sí que no pasa nada porque se repitan los recursos. Cogería esta y la pondría donde quisiera, la puedo poner aquí, la puedo poner aquí, la puedo poner allí. No hay ningún tipo de norma correspondiente a esto, ¿vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, pues si hubiese estado en el 3? Pues que, perdón, en aquí, pues que entonces me daría 3 losetas de territorio y las iría sumando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora pues seguimos jugando y yo decido irme a la loseta de moverme? Pues que entonces conseguiré tantos pasos como marque mi cubo de proceso en la barra de marcación del proceso. Entonces, si me da, por ejemplo, pues 3 pasos, pues podré mover a mi miembro de la tribu tantas veces como números me dé los pasos que puedo hacer por las losetas. No hace falta gastar todos los pasos, y esos pasos no los tiene por qué dar solo un mismo componente de la tribu. Si por ejemplo me tocan 4, los puedo dividir entre uno y otro. ¿Sí? Pues estas serían las 3 acciones que podríamos hacer. ¿Qué pasa si después llegamos a esas 3 losetas de acción? ¿Qué podríamos aquí decidir qué hacemos? Si hacemos acción o si hacemos logro,
una de las dos cosas, no podemos hacer las dos cosas a la vez. Así que vamos a ver cómo se realiza un logro. Si es la primera vez que estamos jugando a logro, es decir, a conseguir un logro, pues entonces estaremos en la época del Paleolítico. Esa es la que tenemos levantada. Las otras, como podéis ver, están tapadas. Para subir a un logro de una época del Neolítico o una época de la Edad de Bronce, tenemos que haber conseguido antes la del Paleolítico o la del Neolítico en caso que fuese la de Bronce, ¿vale? Entonces, por eso están levantadas las del Paleolítico para que sepamos qué necesitamos para poder coger ese logro. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, vale, pues yo voy a jugar logro, tengo que tener el recurso que me pide estas cartas de logro. En este caso, por ejemplo, tenemos caballo, cabra, trigo, incienso. ¿Qué necesito yo para poder utilizar uno de los recursos que tengo? Pues tener a un componente de la tribu al menos encima. Si por ejemplo, ¿no? Ahora por ejemplo tengo los dos en el oro, o sea, con lo cual no podría hacer ningún logro de esto que estamos aquí, a no ser que utilizando mi acción de moverme me hubiese movido en mi territorio. Yo por ejemplo antes me había movido aquí, por ejemplo ya pues tendría el caballo y podría utilizar el logro del caballo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en la Edad del Paleolítico solo me pide un recurso para utilizar el logro, en la del Neolítico me pedirá 2 y en la Edad de Bronce me pedirá 3. ¿Qué define que tenga esos dos recursos? Que tenga, por ejemplo, me pide 2 caballos, que tenga 2 componentes de tribu encima del caballo, no. Eso consideraría que solo tienes un caballo. Tienes que tener 2 losetas de territorio con recurso caballo y un miembro de la tribu al menos encima de cada una de ellas. ¿Que en una hay 3 miembros de la tribu y en otra hay 1? Perfecto, hay siempre algún componente de la tribu encima de ese recurso, con lo cual lo tenemos y lo podemos utilizar porque hay 2 losetas de territorio con ese recurso y con un miembro de la tribu al menos encima. ¿Sí? Vale. Ese sería el requisito para poder utilizar ese logro. Imaginemos que yo antes, con la acción de mover, me he movido aquí a la loseta de territorio con caballo y puedo utilizar este logro. Lo primero que tengo que hacer es, muy bien, pues entonces cojo un cubo de los míos de logro y lo pongo en la casilla más a la izquierda si soy el primero, con lo cual aquí estaría consiguiendo 2 puntos, es decir, un diente de oso con valor de 2 y me lo pongo para aquí. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, bueno, pues esta primera ficha, ¿ves? Esta de aquí tiene un rayito. Pues que en este caso, si yo pongo la ficha aquí y hubiera tenido un rayito, hubiese levantado una loseta de suceso, la hubiese leído, sequía agotas 2 de tus losetas de territorio y la hubiese puesto en la secuencia de acciones. ¿Sí? No se ejecutaría, es decir, no se aplicaría el contenido de la loseta de suceso, simplemente se pondría al final de la secuencia y veríamos después cómo se jugaría este suceso. Como no hemos caído en rayo, pues esto no habría pasado. Ya hemos caído aquí, hemos recogido los 2 puntos que nos da este diente de oso y que nos da haber conseguido este logro y subimos un peldaño nuestro proceso de fuerza. Y entonces nos vendríamos aquí. Y a continuación podríamos levantar esta loseta del periodo del Neolítico para poder conseguirla en futuras ocasiones. En este momento del juego solo yo podría conseguir este logro del Neolítico porque soy el único que ha conseguido el logro anterior. Si en el devenir de la partida, pues entonces el resto de jugadores, por ejemplo, cae en una acción logro y dice, pues quiero coger logro y quiero coger este, pues entonces pondría su ficha aquí, recibiría un punto, como tiene un rayo, levantaría el suceso y lo pondría en esta secuencia de acciones, ¿vale? Lo leería en voz alta para que todos sepamos qué es y se pondría aquí y seguiríamos jugando. Así se conseguiría un logro, ¿vale? Evidentemente el segundo que cae aquí pues no levantaría esto porque como ya está levantado, pues tontería levantarlo 2 veces, ¿no? Ya está levantado, así que vamos a hacerle. Así que, bueno, ya hemos hecho nuestras 2 partes del turno, que es escoger acción, ejecutar acción o escoger logro y ejecutar logro. Y entonces lo que pasa es que si, por ejemplo, yo cojo este logro de aquí, esta acción de aquí, una vez se hace, se vendría aquí y se empujaría todo para allí para que siempre quede una primera acción.
¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, pues hubiera cogido esta? Pues que esto se hubiera venido para aquí y entonces se haría así. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el segundo del turno del marrón, él pone aquí su dado de logro, perdón, y entonces destapa un suceso? Pues entonces lo leería, lo pondría aquí. Entonces llegaríamos al final del turno y diríamos, vale, pues entonces como yo he cogido este logro y lo he cambiado por logro, pues me vengo aquí y entonces esto ya se pone aquí. Y aquí ya tendríamos dentro de nuestra secuencia de acciones al suceso, que ya veremos lo que nos pasaría, ¿vale? Imaginemos que seguimos jugando y pues quiero conseguir este logro de aquí que me pide 2 oros. Yo en este caso tengo 2 oros, bueno, tengo 2 oros, no, tengo en el territorio oro, pero hay uno que no lo he descubierto todavía porque no tengo ningún miembro de la tribu encima. Con lo cual, si me interesase mucho hacerlo en este momento, bueno, pues podría ir pues a acción de movimiento a ver si consigo para moverme uno aquí y ya tendría estos 2 oros para poder utilizar este logro. Pero imaginemos que yo no tuviera otro oro, sino que aquí tuviera un caballo, con lo cual necesitaría 2 oros y no los tengo en el territorio. ¿Qué puedo hacer? Puedo utilizar una de las losetas de territorio como comodín. Para eso, ¿qué requisito es? Pues el requisito es estar en el segundo periodo, es decir, neolítico o edad de bronce, para comenzar. Segundo requisito es que ese recurso que vamos a utilizar como comodín tiene que tener al menos un miembro de la tribu encima. No podría utilizar este caballo, tengo que utilizar este que está encima, evidentemente. ¿Y cómo lo hago comodín? Pues salto, el miembro de la tribu salta, se da la vuelta y entonces se agota ese recurso. Seguirá agotado hasta el final de la partida, no hace falta que levante este miembro de la tribu de la ficha, ni hace falta que se mueva. Se va a quedar ahí, lo que pasa es que ese recurso ya no lo voy a tener más. Pero en este momento pues tendría un comodín para poder conseguir este logro. Tengo que tener al menos una de las losetas con el recurso que marca el logro, ¿vale? Después puedo utilizar 2 comodines más, en el caso de la edad de bronce que me pedirá 3 recursos, pero por lo menos tengo que tener una loseta de territorio con ese recurso que marca el logro para poder utilizar otros como comodines y utilizar y explotar, digamos, el logro que estoy escogiendo, ¿vale? Y después tenemos las flechas. Como os decía antes, para conseguir el logro del neolítico, tengo que haber conseguido necesariamente el logro del paleolítico anterior, es decir, ya lo veis aquí que me lo marca una flecha. Pero Tribus nos permite una sola vez durante la partida por jugador poder conseguir otro logro del que no haya conseguido el anterior. ¿Cómo? Utilizando la flecha para moverme en diagonal. Imaginaos que estamos jugando y yo, por ejemplo, ya tengo este otro logro. Aquí han levantado este logro porque han conseguido este y después también se ha levantado este. Y a mí me interesa muchísimo este logro porque me va a dar más fuerza, porque me va a dar cosas que a lo mejor me hacen mucha falta. Pues una vez durante la partida puedo coger y poner la flecha en diagonal. Esta flecha, eso sí, la podrá utilizar no solo yo, sino todo el resto de jugadores, ¿vale? Entonces podrán subir por aquí para conseguir este otro logro. Bueno, y ahora vamos a explicar cómo se juegan los sucesos. Hemos dicho antes que en el momento que caigamos en alguna de esas fichas que tiene una flecha, un rayo, digamos, encima, pues entonces taparíamos el suceso correspondiente a esa misma época. Lo leeríamos y lo pondríamos aquí. Pero no se ejecuta las instrucciones que lleva la loseta. ¿Cuándo lo hace? Pues cuando en la secuencia de acciones un jugador escoja voluntariamente o no tenga más narices que caer en esa loseta. A efectos de caer o no caer, es decir, de pagar con la concha o no, funcionan igual que las losetas de acción. Es decir, si a mí, por ejemplo, por lo que sea, me interesa llegar a esa loseta de suceso y hemos ido jugando y se ha quedado en tercera posición, pues pagaré estas 2 conchas para poder llegar a la loseta de suceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no me interesa en absoluto tener esa loseta de suceso y por lo que sea hemos ido jugando y ha quedado aquí? Pues que entonces pagaré para poder saltarla y llegar a la acción siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues llega un jugador pues, que no tenga conchas que poder pagar? Pues que por narices tendrá que hacer lo que dice
el suceso. Entonces la cogerá, lo leerá y seguirá las instrucciones de ese suceso. A no ser que el suceso lo indique, siempre recae solo sobre la persona que tenga la loseta de suceso. A no ser que indique entonces que recae sobre todo el mundo. Si recae sobre todo el mundo, entonces primero, digamos, el resultado o lo que afecta la loseta de suceso a cada uno de los jugadores, primero me afectará a mí, después le afectará a él y así sucesivamente en el sentido de las agujas del reloj. Si, por ejemplo, se refieren las losetas de suceso se refieren mucho al nivel de fuerza. Si, por ejemplo, hay uno aquí, dos aquí y uno aquí, pues está clarísimo quién es el más débil y quién es el más fuerte. ¿Qué pasa si estamos todos aquí? Pues que entonces, si caes y dice la carta el más débil, tú eres el más débil. ¿Qué dice si cae y dices el más fuerte? Pues eres el más fuerte porque estamos todos en el mismo sitio, con lo cual somos todos al mismo tiempo los más fuertes y los más débiles. ¿Qué dice si, por ejemplo, tenemos que quitar a todos los miembros de la tribu? Pues los quitamos a todos, pero siempre se queda uno. Uno siempre tiene que permanecer en las losetas de territorio. ¿Y qué dice si, por ejemplo, dice levantad todas las losetas de territorio? Pues que nos llevamos solo las que estén desocupadas. Las que estén con miembros de tribu encima no se sacan, aunque lo digan los sucesos. ¿Sí? ¿Y qué pasa una vez pues se ha leído, por ejemplo, el suceso del periodo del Paleolítico? Pues que se lleva la caja. ¿Qué pasa si es del periodo neolítico? Pues que se lleva la caja. ¿Qué pasa si es de la Edad de Bronce? Pues que no se lleva la caja, sino que se van poniendo los sucesos de la Edad de Bronce que se vayan gastando, es decir, si este estaba aquí, ¿vale? Pongamos, este está aquí, por lo que sea, pasa a estar aquí y entonces alguien lo escoge, se ejecuta ese suceso, no se va a la caja, sino que se vuelve a poner aquí. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a sumar tantos sucesos de la Edad de Bronce como jugadores haya en partida, en ese momento se acaba la partida. Entonces, ¿qué nos toca? Pues sumar las puntuaciones de cada uno de los jugadores para ver cuál es el ganador. ¿Cómo va a sumar la puntuación? Por un lado tenemos la que nos marcan, los puntos que nos marcan nuestro cubo de progreso en las diferentes barras de progreso, con lo cual iremos sumando los puntos. Por ejemplo, si estuviese aquí, pues serían 3 puntos, si después aquí estuviese serían 6, pues serían 9 puntos, iría sumando los puntos así. Después, tenemos 2 puntos adicionales para la persona que más componentes de la tribu tenga encima de las losetas de territorio. Tenemos 2 puntos más adicionales para la persona que tenga más losetas de territorio boca arriba, es decir, que no haya usado como comodín para poder utilizar un logro. El que tenga más boca arriba tiene 2 puntos adicionales. Y después tienes pues los puntos que te den los dientes de oso, ¿vale? Importante, si por ejemplo el jugador, o sea, uno tiene el mismo número de componentes de tribu encima de las losetas que tenga el otro, pues 2 puntos por igual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay tienes el mismo número de losetas de territorio boca arriba? Pues también 2 puntos por igual. Y así pues sabréis quién es el ganador de la tribu esta y sabréis qué tribu es la que ha sobrevivido a los virus, enfermedades, desastres naturales, etcétera, y quiénes son los más listos para seguir con nuestra humanidad. Así que nada, chicos, que lo paséis muy bien. Veis que es un juego con unas ilustraciones preciosas, con una dinámica muy bonita, muy divertida y que es muy sencillo de jugar, así que pasároslo súper bien y nos vemos en el siguiente tutorial.